La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Me es un gran placer presentar en este día a nuestro profesor Carlos Barbieri. Él nos va a hablar sobre dos temas: la introducción al evangelismo y también la administración eclesiástica. Carlos Barbieri es compañero de nuestro equipo desde el año 1982 y ahora él es el director de producción de este curso de superación ministerial. Ha viajado por todo el mundo de habla hispana, ha sido director de cruzadas, productor en televisión. Es un gran siervo de Dios. Y yo sé que estos dos cursos, Introducción al Evangelismo y Administración Eclesiástica, serán de gran edificación y de gran estímulo a todos los líderes cristianos en la América Latina. Así que adelante, Carlos Barbieri. Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Evangelismo. Muy bien, esta clase, a la que hemos llamado Evangelismo, es fundamental dentro de este curso que estamos realizando de superación ministerial, porque es algo así como la base, es como el principio del trabajo, y es lo que vamos a ir viendo en estos próximos minutos que tenemos. En evangelismo, a diferencia de otros temas que hemos visto, en evangelismo sí hay una gran cantidad de libros a disposición de los creyentes que llegan a cualquier librería cristiana. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera profundizar en alguno de los temas que vamos a ver en estas 4 sesiones de la clase, lo pueden hacer consultando libros específicos. Vamos a tener, por supuesto, un libro de tarea, que luego les voy a decir cuál es, el título y el autor y la editorial, pero cualquiera de los temas que aquí vamos a desarrollar, sin lugar a dudas, pueden profundizarlo con distintos libros que se encuentran con facilidad en cualquier librería cristiana. Eso me da cierta tranquilidad, porque es una materia demasiado extensa, demasiado dura, como para poder presentarla en 4 sesiones de 25 o 30 minutos cada una. Vamos a tocar temas que son profundos de la vida cristiana y lo vamos a estar pasando por arriba como si fueran algo simple, algo sencillo, algo entendido, y estamos seguros que no es algo tan sencillo, que es mucho más profundo, pero no tenemos el tiempo como para desarrollarlo. Entonces vamos a tratar de dar conceptos, definiciones, ideas generales y tratar con esta clase de que ustedes puedan motivarse a seguir estudiando, a seguir profundizando el tema del evangelismo, que sin duda es una actividad totalmente humanizada. Una actividad 100% para el hombre. No existe el evangelismo sin el hombre, sin el ser humano. El hombre es el motivo de evangelizar, pero además es el objetivo último del evangelismo. Es el objetivo último de predicar el evangelio. Y además es el único agente autorizado por Jesucristo para evangelizar. Entonces tenemos que, en definitiva, el hombre es el medio, es el motivo y es el fin en sí mismo del evangelismo. Pero hablando acerca de sistemas o de métodos evangelísticos o caminos para hacer evangelismo, encontramos que solo existen 2. Aunque a veces se hablan de distintos sistemas, bueno, ya hablaremos de eso, pero hay 2 formas de predicar el evangelio, y es predicarlo personalmente o masivamente. O sea, existe solo el evangelismo personal o el evangelismo masivo. Comunicar a una persona o a más
de una persona, y aplicar uno u otro método obedece más bien a la situación y a ciertos talentos especiales que el Señor da a algunas personas que a un llamado específico. Con esto quiero decir que no encuentro en la Biblia un llamado específico al evangelismo personal o un llamado específico al evangelismo masivo. Si estamos predicándole a más de una persona, a 2, a 3, a 100, a 10.000, será evangelismo de masas, evangelismo de grupo. Pero si estamos predicándole a una persona, simplemente será evangelismo personal. Yo encuentro que solo existe un llamado general a todos los redimidos a predicar el Evangelio, y además encuentro por otra parte que existe el don de evangelista. También, por supuesto, es un llamado a predicar el Evangelio. Tampoco existe un nivel de importancia entre el que predica el Evangelio en forma personal y el que predica el Evangelio en forma masiva. Los dos están en un mismo nivel. Siempre me llamó la atención el hecho de que Felipe estaba, como ustedes recuerdan, predicando el Evangelio a toda una ciudad, a la ciudad de Samaria, y podemos encontrar esto en Hechos capítulo 8, versículo 5, y el Espíritu lo saca literalmente, lo toma de allí para enviarlo a un camino solitario para predicarle a una sola persona que pasaría por ese camino. Siempre me llamó la atención eso, y digo, ¿cómo? La necesidad que había en Samaria. Felipe, como ya veremos, es la única persona en todo el Nuevo Testamento a la que se llama evangelista. Y el Espíritu Santo lo saca de hacer evangelismo masivo para hacer evangelismo personal. Allí vemos que no hay un nivel de importancia en los dos distintos tipos de evangelismo. Todo esto es una introducción bien a vuelo de pájaro. Y hay algo que me gustaría que en esta introducción también podamos dejar bien claro. Cuando hablamos de evangelismo masivo, siempre debemos tener en mente que el Espíritu Santo trabaja en forma personal, no trabaja en forma masiva. Nosotros los cristianos predicamos de Cristo en forma masiva o en forma personal, indistintamente, de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo al don, de acuerdo al talento, pero el Espíritu Santo siempre trabaja en forma personal. Aunque le estemos hablando a 10.000 personas a la vez en un estadio, el Espíritu Santo estará trabajando con cada persona independientemente en la vida. Leemos en Juan 16, versículos 7 y 8, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué leí este versículo? Porque otra cosa que tenemos que tener en claro cuando predicamos el Evangelio es que no fuimos llamados a convertir a las personas. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, como acabamos de ver. Nosotros fuimos llamados a predicar, a anunciar, pero es el Espíritu Santo el que convence a la persona que es un pecador. Dice en 1 Corintios 6, 11, leemos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, vemos que el evangelismo es una actividad netamente humana. Es para el hombre y es por el hombre. Dijimos que existen dos posibilidades de comunicar el Evangelio y es en forma personal o en forma masiva. Y ahora vamos a entrar en algunos aspectos que tienen que ver con el mensaje que encierra el Evangelio y cuántas maneras distintas hay de transmitirlo, sea en forma masiva o sea en forma personal. Ya iremos aclarando algunos de estos aspectos a medida que avance la clase. Pero antes vamos a hacer, no sé si decir un poco de repaso de historia con respecto a algunos congresos de evangelismo que se han realizado, porque en estos congresos que hubo en los últimos años
hubo líderes de distintas denominaciones que estuvieron reunidos durante mucho tiempo definiendo y estructurando algunos conceptos de qué es evangelizar, qué es evangelismo, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Entonces, vamos a estar viendo esas definiciones en el transcurso de la clase y por eso queremos hacer un poquito de historia y repasar estos congresos. Por supuesto, jamás se podrían mencionar todos, pero nos detendremos en alguno realizado en los últimos años del siglo XX, de este siglo, donde ha nacido como una especie de apuro por el evangelismo. Y ustedes van a notarlo. Apenas pasada la mitad del siglo, en 1966, se realiza en Berlín, Alemania, un histórico congreso sobre evangelización que destapa una serie de congresos en distintas partes del mundo, entre los que resaltan el de Lausana, en Suiza, en el año 1974, que hasta hoy marca la línea del evangelismo bíblico y cristocéntrico. Luego el CLADE 1 y CLADE 2, que se realizan respectivamente en Bogotá, Colombia, y en Lima, Perú, en los años 1969 y 1979. Luego la consulta de Pattaya en 1980 y por supuesto seguimos avanzando y llegamos a los dos grandes congresos realizados en Ámsterdam en 1983 y en 1986. Veremos cómo vamos a sacar de algunos de estos congresos algunas definiciones un poquito más adelante. Hablando precisamente de definiciones, tenemos que notar que en nuestro idioma evangélico, en nuestra jerga, en nuestra manera de hablar, dentro de la comunidad cristiana, la palabra evangelio y todos sus derivados se usan muy frecuentemente e incluso se confunden sus significados. Así que trataremos de ver en algunos minutos y diferenciar cada uno de los términos para que no solo comprendamos, sino que lo aprendamos a utilizar correctamente. Y, por supuesto, ver que cada término incluye un profundo significado. Vamos a empezar con la palabra, y por eso quiero ir ahora al pizarrón. Vamos a comenzar con la palabra evangelio. Evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, y el término proviene del griego y significa literalmente buenas noticias. Esta palabra era utilizada por los griegos para informar a la ciudad buenas noticias acerca de algo que había sucedido en la guerra, en los campos de batalla. Era un mensajero que entraba a la ciudad y a viva voz daba el anuncio de lo que había sucedido en el campo de batalla. En el contexto cristiano, por supuesto, no podemos considerar el Evangelio solo como una buena noticia, aunque en realidad es una buena noticia en su traducción, como decimos, pero el Evangelio es Jesús mismo para salvación en todo su esplendor, como Rey, como sacerdote, como Señor, como Dios. Por eso para los evangélicos la palabra evangelio tiene un significado mucho más profundo que lo que tiene el término traducido literalmente. Luego vemos evangelismo. La palabra evangelismo en realidad no aparece ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Pero la idea central de esta palabra es la de realizar la tarea de evangelizar. La partícula ismo, que aparece al final, indica un sistema, o sea, los principios, los métodos y las estrategias que se pueden utilizar para evangelizar. Entonces el evangelismo, en realidad, es la proclamación de Cristo como Salvador y Señor absoluto a través de cualquier método o estrategia. Vemos también la palabra evangelizar. Primeramente, tenemos que notar que la palabra evangelizar es distinta a predicar. No toda predicación es una evangelización. El diccionario dice que predicar es publicar algo, una perorata, un discurso, hacer algo patente. El verbo evangelizar, como verbo, como acción, estrictamente traducido, como dijimos, significa anunciar o proclamar buenas nuevas.
pero en el contexto bíblico vamos a estar traduciéndolo como el anuncio del mensaje de salvación. Evangelizar es el anuncio del mensaje de salvación. El consejo del arzobispo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra en el año 1918 dio la siguiente definición de evangelizar. Dijo, es presentar a Cristo Jesús de tal manera en el poder del Espíritu Santo que los hombres pondrán su confianza en Dios a través de Él, que lo aceptarán como su Salvador y que le servirán como a su Rey en la comunión de su Iglesia. 1918. Luego el doctor Billy Graham, en el Congreso de Berlín que mencionamos antes, en el año 1966, dio la siguiente definición de evangelizar. Dijo, evangelizar significa testificar con el alma inflamada, con el objetivo de llevar a los hombres a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Pero más adelante todavía, en el año 1974, del Congreso de Lausana salió la siguiente definición. Evangelizar es proclamar las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras y como Señor reinante ofrece ahora el perdón de los pecados y la dádiva libertadora del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Como vemos, a medida que van pasando los congresos y los encuentros, al término se le va agregando un poco más de sabor. Hay conceptos nuevos que se van agregando con el paso de los años y ahora que podemos tener un registro de lo que se dijo antes, de las cosas que se hicieron antes, ahora que el mundo se ha convertido en algo tan pequeño a través de los medios masivos y que vamos recolectando la experiencia en distintos continentes de asociaciones evangelísticas, de grandes iglesias, de misioneros que hacen obra evangelística y que estudian en profundidad la tarea y la definición bíblica y buscan la voluntad de Dios, entonces se ha ido agregando y se le ha dado más profundidad al asunto. Luego tenemos la palabra evangelista. Vamos a volver sobre estos temas. Por ahora estamos haciendo solamente una introducción. Vemos como última de las 4 palabras que vamos a estudiar hoy, evangelista. El evangelista es básicamente el mensajero, la persona encargada de dar las buenas noticias. Dentro de nuestro hablar cristiano, el evangelista es el encargado de dar las noticias de salvación, porque así habíamos definido el asunto. Ahora, los evangelistas se hallan en Efesios 4:11. Dice textualmente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En todo el Nuevo Testamento, el único que recibe el nombre de evangelista, como dijimos hace unos minutos, es Felipe, que era uno de los 7 diáconos elegidos para servir las mesas. Leemos allí en Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Allí encontramos a Felipe el evangelista. Sin embargo, Timoteo fue exhortado por el apóstol Pablo a hacer obra de evangelista. Leemos en 2 Timoteo 4, versículo 5, haz obra de evangelista. Ese versículo fue el lema de uno de los congresos de Ámsterdam, haz obra de evangelista. Pero aquí debemos hacer un alto y explicar que existen 2 tipos de evangelistas. Y aquí ya comenzamos a entrar en la clase. Existen 2 tipos de evangelistas, con la misma función, pero con distinta responsabilidad. Uno podríamos llamar al evangelista que tiene el don de evangelista. Definitivamente es un regalo de Dios, que solamente lo tienen algunas personas elegidas dentro de la misma congregación para la tarea específica de llevar el evangelio.
las buenas noticias de Cristo, a través de todos los medios que puedan, que tengan a la mano, y además elegidos para la edificación del cuerpo de Cristo, porque para eso Dios repartió dones en general para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de la doble tarea, la de llevar el Evangelio y la de perfeccionar, la de edificar al cuerpo de Cristo. Así como los otros dones, pastores, maestros, el de evangelista tiene esa doble función. Entonces, luego hablaremos del aspecto de perfeccionar a los santos, pero ahora seguimos que en 1 Pedro 2:9 encontramos, mas vosotros sois linaje escogido. Se está refiriendo a todos nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de Cristo, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que hagan evangelismo, que es anunciar las virtudes de Cristo, para que sean evangelistas, que es anunciar las virtudes de Cristo. Por lo tanto, la gran comisión no solo es para los que tienen el don de evangelistas, la gran comisión es para todos los redimidos. Leemos en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Todos y cada uno de los salvados somos evangelistas. Pero ya vamos a ver las diferencias. Tratando de echar un poco más de luz en este asunto que ya empieza a complicarse un poco, la consecuencia automática de la vida de Cristo en una persona es la de mostrar a Cristo, hablando, pensando, relacionándose con la gente, escribiendo, actuando en la vida. Cristo debe salir en forma natural en cada actitud de un renacido. Y por el hecho de que el hombre es un ser social, los que rodean a esa persona deben ver el rostro de Jesús en el renacido, en el cristiano. Aquí no hay una opción. El hombre da de lo que tiene, aunque no lo quiera dar. En la dispersión de la primera iglesia, miles salieron por todo el mundo, huyendo y predicando el Evangelio de Jesucristo, porque así se desparramó la iglesia, así creció, así apareció en todos los continentes, porque eran perseguidos y tenían que irse, y tenían que huir. ¿Pero acaso eran todos evangelistas? Definitivamente no, eran simplemente cristianos. No eran evangelistas en el don, pero sí eran evangelistas en la vida, porque tenían a Cristo, no podían evitarlo. Habían tenido un encuentro con el Señor y ahora todas sus actitudes y pensamientos eran distintos y evidentes. Cuando una persona me dice en realidad que no sabe si tiene a Cristo en su corazón, generalmente le contesto que me parece que no lo tiene en su corazón, o que al menos no es el dueño de su vida, no es el Señor de su vida. Porque cuando Cristo vive y reina en una vida, los demás son los que nos dicen a nosotros que tenemos algo distinto, algo especial. Esa es la forma de transmitir, o una de las formas de transmitir el mensaje del Evangelio. Viajaba hace poco en un avión, en uno de estos viajes de toda la noche, que el avión no aterriza en ningún lado y son 8 o 9 horas de vuelo, y una señora que viajaba a mi lado, en el asiento de al lado, a la mañana, cuando me desperté, porque dormí toda la noche, me dice, no puedo creerlo. Dice, usted durmió toda la noche como si estuviera en su cama, dice, libre de preocupaciones. Y me dice, realmente envidio la paz que usted tiene. Yo me quedé, en ese momento ni me di cuenta, bueno, qué bien, seguimos con otra cosa, estaba todavía dormido, pero me dejó pensando. Y luego bajé y pensaba, es increíble, un cristiano predica el Evangelio incluso durmiendo, cuando los demás a veces no pueden pegar todo un ojo porque están tensos, nerviosos, preocupados. ¿Uno qué va a hacer arriba de un avión? Entrega todo en manos del Señor y después no hay ninguna posibilidad más, entonces se duerme.
¿Qué otra posibilidad queda? Uno empieza a predicar el mensaje del Evangelio en el diario caminar. Leemos en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, evangelizar es simplemente vivir entre la gente con Cristo como Señor de mi vida. Y la palabra clave en este caso es ser un testigo. En esta primer sección se nos está acabando un poco el tiempo, pero es muy importante comunicar el Evangelio con palabras, confesar a Cristo, y lo veremos más adelante, predicar el Evangelio con la voz, con las palabras. La confesión es sumamente importante, el testimonio, pero no solo pasa por allí, pasa por reflejar a Cristo en toda una vida. Por eso el evangelismo es simplemente andar. Y los demás tienen que decirnos, estoy viendo a Jesús en ti. Esa es un poco la idea. Entraremos en estos pocos segundos que nos quedan de esta clase en el don, porque hasta ahora hemos hablado acerca de el evangelista por naturaleza cambiada, digamos así, el renacido que no puede evitar el mostrar que tiene un nuevo rostro. Pero ahora vamos a hablar de las personas a las que Dios específicamente les da un don, el don de evangelista. Leemos en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el evangelista, como dijimos antes también, tiene una doble tarea. Y con esto vamos a terminar esta parte, pero les voy a dejar una inquietud para la parte que sigue. Leemos en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y leemos todavía unos versículos antes, en el versículo 7, que el apóstol dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Jesucristo y le dice así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Les está diciendo a los cristianos que desea ir a verlos para predicarle a Cristo. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en la próxima clase.